Bienvenidos a las entrevistas de Periodista Digital. Seguimos repasando a figuras que han ocupado lugares destacados en la política y en concreto la política madrileña para opinar con ellos cómo es esta evolución. Hoy contamos con una persona que ha ocupado cargos muy relevantes en el Partido Popular de Madrid, antes en la Alianza Popular de Madrid y antes en la Unión de Centro Democrático. Así que tiene muchos temas que hablar con nosotros. Don Pedro Núñez Morgades, gracias por venir a Periodista Digital. Gracias a vosotros por convocarme. Su comienzo político fue en la desaparecida Unión de Centro Democrático. Sí. Quizá los internautas más jóvenes no conozcan muy bien qué fue este proyecto y por qué, no sé cuál es su profesión, decidió meterse en la política, que imagino que en aquel momento tenía una imagen muy diferente a la que tiene ahora. Pues sí, era una imagen diferente. Yo pienso que entonces mejor, y no quiero criticar la política actual en la que sigo, pero que creo que tiene muchísimos defectos. Aquel entonces pues hicimos un partido entre muchos de diferentes, podríamos decir, tendencias ideológicas, porque había desde el centro derecha al centro izquierda. Nos sentíamos muy cómodos. Quizá de alguna manera olvidamos lo que era el partido en sí, fortalecerlo, y por eso al final a los 5 años pues prácticamente desaparecimos. Pero tanto el UCD como el PSOE, como el Partido Comunista, entonces teníamos las ideas muy claras. Muerto Franco había que construir una democracia auténtica. Y por supuesto quien más claro lo tenía es Su Majestad el Rey. El Rey lo tuvo y yo, vamos, mi admiración profunda porque el diseño de aquel entonces podía haber sido uno u otro. El Rey tenía unos poderes extraordinarios heredados, diríamos, de alguna forma, que los que tenía Franco, pero él supo inmediatamente, como dijo desde el primer momento, que tenía que ser el rey de todos los españoles. Por lo tanto, encabezados por el rey, los partidos políticos nos pusimos de acuerdo en objetivos comunes: la democracia, el modelo de Estado. Ahí había una voluntad de darnos un abrazo, de superar divisiones, de encontrar, como decía antes, objetivos trascendentales para España comunes. Y unos renunciaron a una cosa, otros renunciaron a otra, pero ahí nos encontramos todos en esa España nueva, la España de la Constitución del año 78, con una transición que ha sido modelo en todas partes, por ejemplo en países árabes, por supuesto en Hispanoamérica. Pero habrá quien dirá que ahora parece que la aprecia más fuera que dentro, ¿no? Porque hay sectores que Es que yo están creo que hay viendo si se hizo mal o yo si no me la gusta. izquierda... No me gusta descalificar a ninguna situación y menos a personas, pero creo que lo que estamos haciendo ahora, reverdeciendo el pasado, reverdeciendo viejas heridas que habían sido ya restañadas, me parece que no es lo oportuno ni mucho menos. Habíamos superado aquello. Primero, si volvemos a reverdecerlo, a recuperarlo, es un insulto a todos los grandes políticos, Felipe González, Manuel Fraga, Santiago Carrillo, que en aquel entonces se encontraron. Y me parece que como consiguieron algo que nos unió a los españoles, sacar ahora esas viejas heridas me parece contraproducente. Diría palabras más duras, pero no me suelo pronunciar de forma contundente. Usted pertenecía a la Unión de Centro Democrático, Sí, ha dejado caer que no supo hacerse como partido. sí, sí. El tópico que hay sobre la UCD era como que era tribus, ¿no? Decían que si los democristianos, los liberales, los azules, no sé si usted estaba en alguna de esas tribus, pero No, reventó yo iba aquello. más por libre. Quiero decir, hombre, mi adscripción católica pues parecía que al sector democristiano. Pero quiero decir que en aquel entonces había mucha gente adscrita a un sector y otros que íbamos, diríamos en términos coloquiales, por libre. Hombre, yo por ejemplo, es verdad que con los azules, Rodolfo Martín Quimbilla, Villa, Cisneros. Rosón, Gaby Cisneros, pues había muchos que eran muy amigos, al igual que de otros sectores. Y de hecho a mí que me nombró gobernador civil, que en su momento pues lo fui el más joven de España, pues fue Juan José Rosón, al que tuve admiración y cariño, igual que creo que era correspondido por él. ¿En qué año sería gobernador civil? ¿Conoce? ¿80? Sí, 81 y 82, sí. Años muy difíciles. Es verdad que más por la zona del País Vasco, pero por el tema del Bueno, yo terrorismo. estuve trabajando con Rosón, yo soy funcionario del Ministerio del Interior, estuve trabajando en el Gobierno Civil de Madrid, pero previamente estuve en el Gobierno Civil de San Sebastián con temas sociales y yo creo lamentablemente, ahora que estamos hablando mucho de ello, que soy la persona, estoy, vamos, convencido, seguro, que más cadáveres ha tenido que velar de ETA. Aquellos años 76, 77, 78 en San Sebastián era tremendo. Era un día sí y otro no, un día sí y otro no, velando esos cadáveres de mucha gente que eran guardias civiles, policías de Extremadura, de Andalucía, repitiéndose la misma escena cuando llegaban las familias allá a San Sebastián.
y viendo con terror como algunas veces pues se justificaba en amplios sectores, bueno, cuando ha muerto un guardia, ¿qué habría hecho? Aquello me descomponía. Créame que no es mi intención reverdecer el pasado como decía antes, Mm. pero es verdad que ahora, y por las últimas notas de actualidad está pasando, hay algunas críticas a que en esa primera etapa de democracia con UCD será muy blando con el tema terrorista, porque dicen amnistía contra los terroristas, código penal que no se modificó, y eran los años más duros, ¿no? Los llamados años de plomo. ¿Qué piensa usted ahora con el tiempo de que ya quizá el gobierno por la circunstancia histórica no quería emplear, digamos, ningún tipo de mano dura contra el terrorismo? No, 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 no para nada. Si estuvimos, vamos, que decir que era toda la mano dura posible. Contra el terrorismo no ha habido nunca, digamos, una relajación de posiciones. Hombre, que se podían haber hecho más cosas, que yo creo que en los partidos tendría que haber un gabinete de gente que pensara, y pensara no a corto plazo, sino a medio y largo plazo. Que ahora ha pasado lo que ha pasado y que algunos, pues, mirando un poco hacia atrás, a lo mejor, como dice bien, se podía haber modificado las normas para que no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido, y mi máximo respaldo y homenaje a las asociaciones de víctimas, a las víctimas con las que tengo permanente contacto. Pero bueno, en aquel entonces sí que es lo que se pretendía es superar escollos, barreras, encontrarnos todos, y como decía antes, darnos ese abrazo sincero y decir, oye, tenemos muchas cosas que hacer por delante, vamos a ver cómo podamos hacerlas conjuntamente. Aquello fue de verdad impresionante. Vuelvo a repetir que yo algunas veces además he tenido la satisfacción de poderlo comentar con el príncipe, con su majestad el rey, y de verdad que aquello fue una renuncia, un encuentro, algo que es ejemplo para todos los lugares. ¿Por qué tenemos ahora que, de alguna manera, intentar, podemos decir, ir contra ese acuerdo, contra una ley de amnistía, contra unas actuaciones que posibilitaron la llegada de una verdadera democracia a España? Yo creo que no es bueno para nadie. Vamos a pasar a lo que sería Alianza Popular. ¿En qué momento usted decide dar el paso de UCD a AP? ¿Quizá cuando se disuelve un CD o un Bueno, poco? Fraga, que es la primera persona que habló de centro, porque es gracioso porque todo el mundo puede pensar que estaba escolado a la derecha, pero él, siendo embajador en Londres, escribe ya varios libros sobre el centro, pues nos citó a los gobernadores civiles de la OCDE. Entonces el gobernador civil era el rey de la provincia, podríamos decir, no es como en este momento, los subdelegados del gobierno. Y entonces nos dijo que quería centrar el partido y que incorporar al partido gente con mucha experiencia en la administración. Al principio sí que es verdad que nos pusimos a hablar los que nos había citado Fraga, de decir, oye, esto es transfugismo. Otros decían, pero bueno, si ha desaparecido la OCDE no puede ser transfugismo. El caso es que algunos nos incorporamos. Evidentemente la incorporación también trajo algunas anécdotas. En aquel entonces, al incorporarnos a una alianza popular, pues éramos los rojos. Yo, por ejemplo, decía los rojos en mi persona. Y también es verdad que entonces pude apreciar que había mucha gente que decía que había votado no a la Constitución, que había un germen de una posible extrema derecha, que afortunadamente Fraga supo reconducir, reciclar, diríamos, democratizar dentro de Alianza Popular. Eso lo reconocen los demás partidos, que si no hay una extrema derecha organizada, y visos hay en toda Europa de que empieza a organizarse las extremas derechas, Como en Francia o en Italia, por en todas partes, en Holanda, en en todas Grecia, bueno, partes, ¿no? ahora. O sea que es tremendo. Pero eso también, que coste muchas veces, decimos, bueno, ¿y por qué aparecen? Bueno, nunca somos capaces de ver la culpa que nosotros tenemos. Esto, por como decía, esto de volver a traer a la colación la transición, pues hay unos que opinan de una manera, otros que opinan de otra, y ya empiezan a verse enfrentamientos. En centros escolares, en institutos, me dicen los profesores que vuelve a hablarse de rojos y fachas. A mí eso, de verdad, que después del esfuerzo que hicimos, me parece que es... Una cosa, se mete un paréntesis. ¿En su etapa de gobernador civil tenía algún contacto con... no sé, ¿era en ese momento gobernador militar el Quintana Lacasi? No, Porque aún existía la figura, ¿no?, de un sí, gobernador sí, militar. bueno, no, todo el tiempo con el gobernador militar. Pues estuve allí, me tocó en el tiempo que yo estuve, pues 4 gobernadores militares. Digo, porque como la gente piensa que era la época en la que todavía había muchas tensiones militares, lo que dicen de los ruidos de sables, por ver si a usted le constaba algo de eso. Bueno, también hay una anécdota así, pero no sé si tiene interés, que en algún momento, pues sí, que hubo un cierto, ya después del 23F, de pequeño ruido de sables. Yo puse en un momento determinado un jugador de fútbol, no quiero ni citar el nombre, pues el día de la Constitución, cuando estaba sonando el himno nacional y todo el mundo pues aplaudiendo a la Constitución, pues él se puso a jugar al fútbol, a dar toques al balón, y entonces pues claro, el escándalo fue muy fuerte y le puse una multa
fuerte, y me empezaron a llamadas a felicitarme, que no pretendía yo que me felicitaran, que la cuestión era cumplir de alguna forma El protocolo de respeto. de respeto a la bandera, a la Constitución, a España. Y en algún momento, pues sí que alguien me dijo, oye, además había un cierto ruido de sables y con tu actuación lo has de alguna manera Ah, contingentado. O sea, son o sea, que la tensión es sí, la anécdotas. buena que ya. Pero también es verdad que, por ejemplo, no debíamos ser injustos con el ejército. El ejército, la gran mayoría, la abrumadora mayoría, con la disciplina que se tiene cuando se sabe que obedece las órdenes del gobierno, que el rey es el capitán general, pues ha tenido también una transición modélica. Hemos tenido que reducir el ejército, hemos tenido que modernizar el ejército. Hace un año, menos de un año, hice un curso en el CSD, el Centro de Estudios Militares, y la verdad es que hay que valorar los esfuerzos, la modernización, cómo está homologado no solo nuestro ejército, sino singularmente cada uno de los mandos, de los cuadros, a los mejores del mundo, porque vamos a decirte que personas que dominan los idiomas, personas que tienen una cultura general extraordinaria y que son personas entregadas a la defensa de España, a atender a los ciudadanos, a ser un servidor público más. Ahí tenemos la UME pues actuando en todo tipo de catástrofes, por lo tanto, también mi homenaje sincero a un ejército que supo reciclarse, a pesar del episodio aquel que fue de un reducido grupo, el 23F, ha sabido reciclarse y llegar perfectamente preparado a este momento. Vamos al enclave madrileño. A partir de 1983 empieza a funcionar la autonomía de Madrid Sí. y todos los partidos grandes empiezan a crear, digamos, o a potenciar sus federaciones en Madrid. Y Alianza Popular hace una cosa que me parece un poco original, que es que tenía una dirección dividida Madrid AP1 y Madrid Pueblos AP Pueblos, que era la que creo que dirigía usted. Sí, ¿Qué pasó ahí? esas son las cosas que todos hemos dicho, las cosas de Manuel Fraga. Y repito que era la persona con, no sé si usted sabe un poco la historia de él, primero una persona honrada y honesta. Yo cuando asistí a su velatorio en una habitación de 3 por 3 metros, vi lo que ya había comprobado en muchos momentos. El hombre con mayor capacidad de conocer cosas, se decía que llevaba el Estado en la cabeza. Y entonces decidió dividirlo en dos, pues de alguna manera para ir metiendo alguna cuña, y yo creo que muchas veces se hace desde el poder cuando hay estructuras muy fuertes, pues de alguna forma tenerlas controladas con esa división que se hizo. Sí que fue singular, luego pasó ya, se superó aquella división, pero tampoco pienso que fuera negativa porque nos dedicamos a abrir sedes, entonces Alianza Popular tenía muy pocas sedes, era un partido sin prácticamente estructura local. Pero aunque fuera positivo para funcionar, sería un poco original para su homónimo, creo que era Carlos Ruiz Soto, el presidente de la Ciudad Popular en Madrid, que haya un presidente de AP Madrid por un lado y un presidente de AP Madrid Pueblos, Núñez Morgades. El presidente era Luis Guillermo Perinat, yo era vicepresidente primero, sí. De la parte de Pueblos. De la parte de Pueblos. Y luego ya nos unimos y ya me quedé vicepresidente con Luis Eduardo Cortés, que es el que de alguna forma agrupó. Hombre, era una cuestión diferente. También es verdad que la situación era muy diferente. Vuelvo a repetir que las estructuras, yo tuve que abrir sedes yendo por ejemplo, pues a un pajar, a un bar cerrado, porque entonces no había claro, un cierto recelo. Entonces Alianza Popular no creo que era fácil la implantación. En Madrid muchas era zonas. en la que se llamaba pues el Madrid Rojo, el Cinturón Rojo, o sea, era difícil la implantación de Alianza Popular. Cuando estuvo aquí el señor Leguina, Sí. dijo que cuando comenzó la autonomía había muchos sectores, y insiste mucho, por ejemplo, en los periódicos, dice que los periódicos de Madrid lo estaban muy como en contra, que veían que aquello de la autonomía de Madrid como que era un sinsentido. Bueno, el proceso de la autonomía en general pues fue como fue, quiere decir que se habló de las autonomías históricas, luego después vino Andalucía, que yo vivía aquel referendo en el que UCD nos equivocamos en aquel referéndum. Sí, hay que decir, pues, internautas que no lo sepan, fue muy raro porque UCD autorizó el referéndum y luego pidió la abstención. Creo que es la única vez que un gobierno sí, convoca un referéndum y luego pide y a la luego gente. también es verdad que bueno, pues se produjo aquello y no sentó bien a los andaluces. Yo creo que hay que ver las partes buenas y en aquel momento pues teníamos, además gobernábamos, podíamos decir, la aceptación de Andalucía, pues se nos cortacircuitó ese beneplácito en los andaluces. Fue un diseño de Clavero Arévalo, el catedrático, pensó que aquello había que plantearlo de la forma que se planteó. Yo me acuerdo de aquel postigo, un cantante, además un hombre muy Claro, conocido, pues, diciendo andaluz, este no es tu referéndum, y aquello provocó la reacción contraria. En un principio la idea no era por contingentar, sino dar a cada uno su sitio, unas comunidades historia y otras comunidades
integradas perfectamente, como deben ser las históricas en España, y darles pues su, podríamos decir, su grado de autonomía diferente por unas vías diferentes. En aquel momento nos equivocamos y ahí yo creo que fue un poco el principio del final del UCD. Hablaba antes de AP Madrid. Comentaba usted que después de Calvo Risotto, que por cierto sale dentro de una forma muy extraña porque es aquella presente de Jorge Bestringer. Primero sale su patrocinador y su apoyo, que era Jorge Bestringe. Jorge Bestringe se le ocurrió con un grupito reducido, entre ellos Calvo Risotto. Unos dicen que a mala sombra y otros dicen que, bueno, pues con las mejores de las intenciones, proponer a Fraga que se presentara como candidato a la alcaldía de Madrid, en el conocimiento que todos teníamos que se le presentaba iba a perder. Algunos dicen que querían que perdiera para de alguna manera apartarlo del partido, cuando el Fraga en aquel momento pues era el propio partido. Otros dicen que no, que era una posibilidad de que fuera más conocido. Pues al final termina con la destitución de Jorge Bestringe y Carlos Risotto tenía su principal apoyo en él. Como había tenido aquel planteamiento, pues hubo mucha gente que presionó, además personas muy con peso en el partido. De hecho, en aquel entonces, pues uno más era yo en la idea de renovar el partido y de acercarnos más a unas posiciones más amplias, permitir, como es lógico, la derecha, pero irnos acercando más al centro, que es lo que los españoles normalmente piden. Eso las encuestas lo dicen. Cuando dice usted, entre el 10 que es la extrema derecha y el 0 que es la extrema izquierda, la gente se sitúa del 4,5, 5, con lo cual España hay que reconocer una cosa que es de centro izquierda. Y entonces cayó Risotto en una junta directiva, se interpretó que era posible que la junta directiva regional que presidió Fraga pues lo destituyera, se destituyó y entonces nombró Fraga, pues me acuerdo que a Luis Eduardo Cortés, también estaba Enrique Villoria, pero Luis Eduardo Y usted Cortés, vicepresidente, quiero recordar. Entonces sí, yo he estado muchos años ahí, vicepresidente, también con otros puestos a nivel nacional. Lo curioso es que está en la Federación de Madrid de Alianza Popular, está sin celebrar un congreso desde el 86 hasta el 93. Claro, no fue por dejación, que conste que había tantas cosas que hacer que en el fondo pues se fue alargando el periodo de mandato de Luis Eduardo Cortés y con él yo, y luego ya vino Pío García Escudero. Entonces yo presidí el comité, entonces se llamaba de conflictos y disciplina. Luego le preguntaré un poco por esa etapa. Sí. Bueno. Además ahora Cristina Cifuentes, digo que siempre se lo he dicho y ojalá ya afortunadamente vemos su recuperación, pero también me heredó no solo en la delegación de gobierno, sino ese comité que ahora se llama Derechos y Garantías. Lo del comité no sería lo de delegado del gobierno, pero no sé después de... Que ella había ocupado el cargo también de... Sí, en este momento lo es la presidenta del comité y como además tiene que estar presente en las deliberaciones, aun con todo el dolor del mundo, pues tuvo que ir hace unos 15 días a Génova a presidir el comité. Ya que menciona el nombre, vamos a mencionar algunos nombres de gente que usted vería su comienzo político, porque en aquel momento del año 87, las elecciones, eligieron como candidato a la presidencia de Madrid a un joven concejal, don Alberto Ruiz Gallardón, brevísimo secretario general. No sé cómo fue esa elección en esa dirección que encabezaban el señor Cortés y usted, que se decantaron porque ese joven concejal fuera el candidato a presidente de Madrid. Bueno, es que es una persona además de una brillantez, es otra de las personas válidas en política, y sí que evidentemente tiró y de hecho de alguna forma pues se recompuso, que aquello que nunca pensábamos nosotros poder ganar en Madrid, ganamos con una persona trabajadora, con grandes diseños, lo que pasa es que ha pasado desapercibido, con obras, con grandes parques, con árboles por todas partes, como es mi buen amigo José María Álvarez de Manzano, y con Alberto Ruiz Gallardón, y cambió, y además en la conciencia de que iba a cambiar, pues se planteó una renovación, y yo creo que lo que es, claro, es muy difícil pensarlo en este momento, pues si pudiéramos dar una clavija y decir, a ver cómo estaba Madrid antes, cómo está Madrid ahora, pues en realizaciones de todo tipo, pues está Madrid a la primera línea de lo que podía ser otras capitales europeas, otra comunidad autónoma, pero, si es que cupieran ella. Porque en aquel momento, cuando aún no había ejercido el apostar por alguien tan joven como candidato de AP para presidir Madrid, ¿fue propuesta de la Dirección Nacional? ¿Se os ocurrió a ustedes? Sí, no fue de Fraga. En el momento que destituye a Jorge Bestringe, lo nombra él candidato, que en aquel entonces tenía pues casi una imagen de niño recién salido de las oposiciones, pero ya vimos que era una persona muy brillante. ¿Podría haber gobernado antes de lo que gobernó? Porque primero hay unas elecciones en las que el señor Leguina pierde la mayoría absoluta y el CDS es el que tiene ahí sartén por el mango. Rosa Posada está ahí y Fernando Castedo. Y todo el mundo piensa, pues harán un pacto entre Alianza Popular y CDS.
Y no lo hacen, y de hecho hay un pacto en el cual Rosa Posada es presidente de la Asamblea y Leguina sigue como presidente. ¿Qué Sí. pasó ahí? Porque no sé, todo el mundo dio por supuesto que iban a Bueno, al pactar. principio el CDS dijo que permitía votar a la lista más votada, valga la redundancia. Y luego hubo un momento en el que se llegó a un pacto, pero ahí nos pasó que como era una mayoría muy de una sola persona, pues tuvimos el caso tremendo de Piñeiro, Nicolás Piñeiro. Mira, No es usted que es muy joven y se acordará, pero veo que ha leído mucho y que está muy al quite de todo era un aquello. diputado Un suyo. diputado que de repente pues le entraron, perdió a su mujer en esos momentos, una persona encantadora, y era, fíjese, que un buen presidente comarcal. Y nosotros recogimos las listas de la comarca, las propuestas para las elecciones municipales en el mismo velatorio. Suena macabro, pero es verdad que muy reciente había sido aquello, y yo creo que perdió un poco el norte, vamos, un poco, mucho el norte. Porque además hacía unas elucubraciones que él tenía que tener pues unos planteamientos de cara a la historia, y qué cosas más increíbles. Y entonces Se les... gobernamos el ayuntamiento, pues en acuerdo aquel con Rodríguez Sagún, pero en cambio no pudimos gobernar la comunidad autónoma hasta 2 años después. Porque un diputado les, entre comillas, si no traicionó, pues se transfugó. Sí, 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 no. Lo hizo, vamos, a las claras. Es decir, lo sabemos, la contraprestación y esas cuestiones, pues mientras no se sepa, como somos yo creo un país en que nos gusta mucho difamar, pues yo no quiero decir nada de lo que pudo ser, porque es verdad que yo vi aquella postura majestática suya de creer que, bueno, que tenía que cambiar la historia de la humanidad, y no sé si hubo contraprestación económica, no se dijeron cifras, se dijeron ayudas que se recibió y allí donde él vivía en Algete. Pero vamos a ver, el caso es que retrasó 2 años la llegada de Alianza Popular en aquel entonces al gobierno de la comunidad con Alberto Rubiales de cabeza. Antes lo mencionaba, en el 93 termina el proceso de renovación con la elección de Pío García Escudero como Sí, presidente. La prensa, y a usted le nombran presidente del Comité de Derechos y sí. Garantías en la Ejecutiva, y en eso entonces se habla de que termina la renovación en el Partido Popular madrileño y dicen se ha vencido a la vieja guardia, lo que dice la prensa, y ponen nombres, pues el concejal Ángel Matanzo, el Ah, bueno, sí. concejal Martínez Blanco. ¿Existía esta vieja guardia? Sí, es verdad que eran personas pues muy, de alguna manera, poco recicladas. Entonces, a muchos de ellos pues los sigo viendo, y yo creo que se hizo pues esa transición dentro del propio partido. En el ayuntamiento había mucha gente, algunos ya han muerto, claro, pues estamos hablando de épocas anteriores, y se modernizó el partido en el sentido de poner gente primero más joven, luego gente más apegada a la realidad podríamos decir, pues de ese centro derecha, y sí que se hizo una gran revolución, Y sí. entre esa joven, entre esa gente joven, perdón, estaría una concejala, Esperanza Aguirre, Claro, claro, sí, 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 que sí. no era del partido originalmente porque era Era del de Partido liberal Liberal, sí. y acabó. A mí me da la atención porque en esa ejecutiva, porque lo he mirado, ni siquiera estaba con un colega. No, Usted estaba así, estaba Pío García Escudero, Ignacio del Río, y ya pues sería una concejala de base. sí, sí, bueno, de hecho además tenía una gran experiencia en medio ambiente, y yo muchas veces en la junta directiva pues le pedía, a ver, Esperanza, cuéntanos cómo va la situación del medio ambiente, porque en aquel entonces todos pensábamos que tendríamos que también acercar posturas, pues de alguna manera nosotros irnos hacia ese medio ambiente que en un principio pues la derecha lo consideraba ajeno o no daba la importancia que daba, y los otros acercarse también a posiciones más centradas en materia de planteamientos de la izquierda. Y ella salía y lo explicaba. Luego después ha sido una extraordinaria presidenta, además con un sentido político también que, bueno, pues está marcando un hito. Cuando he visto que había sido presidente del Comité de Conflictos, no puedo evitar preguntarle un cargo tan, si me Sí, permite, interesante como es ese, porque la imagen que a veces se tiene, me corregirás si es un poco tópica, es como que es al que llegan las cartas. Dicen, cuidado que este alcalde me da a mí que, uy, este concejal, yo creo que no sé si hace si es peleas internas o de verdad denuncias de corrupción. Y la duda es si usted se enfrenta a ese tipo de situaciones de que, pues eso, un alcalde dice, oye, yo creo que este concejal se está llevando dinero, tal. entonces yo lamentablemente creo que la corrupción, en contra de lo que dicen algunos nuestros propios líderes, está institucionalizada. Es terrible, 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 y es una situación que tenemos que corregir. El pensar, perdone que corte así No, no, pero está dentro de paréntesis, la línea de lo que estaba. el pensar que somos el segundo problema de los ciudadanos. Yo creo que los partidos funcionamos un poco hacia adentro, endogámicamente. También hasta ahora el PSOE y el PP
pues han entendido casi sin ser, sin por maldad, pero que entiende casi que somos un monopolio y por lo tanto no hemos tenido la exigencia de acercarnos como debe ser a los ciudadanos. Yo creo que una empresa cualquiera que usted piense, si le dicen que el 82% de los ciudadanos lo rechazan, pues hace una verdadera revolución y nosotros parece que no estamos en ello. No, entonces no se percibía tanto, pero ahora tenemos que abordar la corrupción. Es una vergüenza que personas que piden el voto y la confianza de los ciudadanos luego puedan aprovecharse del cargo que han obtenido con esa confianza. Por lo tanto, hay que tomar muchas medidas. Y la primera es, lamentablemente, es que los ciudadanos se atrevan a denunciar. No se atreven a denunciar. Yo he tenido casos que me han venido a contarlo y necesitaba yo la denuncia. Evidentemente no hemos dejado que pasara porque no denunciara, porque nos hemos dirigido a la persona supuesta mente corrompida o corruptora y lo hemos parado inmediatamente, pero de verdad teníamos que hacer un esfuerzo todos. Nos falta ciudadanos que denuncien, más policía y guardia civil adscrita además a los juzgados, esa policía judicial, cuando las democracias avanzan y no tienen de alguna manera digamos, escollos, pues esa policía judicial debe depender de los jueces para que así tengan total independencia. Permítame ya que Sí, metemos el tema de la corrupción. Más fiscales y más jueces en el tema de la corrupción. Si yo le pongo nombres propios, o sea, ya que es usted diputado de la Asamblea de Madrid, el señor López Viejo, señor Martín Vasco, señor Bosch, ¿qué piensa si yo le menciono estos nombres? Bueno, pues lo que todo el mundo piensa, corrupción, por supuesto, que significa que yo, el Gürtel, que ahora están de alguna manera reverdeciéndose, porque ya están saliendo a colación los casos, pues lamentable, evidentemente. No sé si usted les conocería personalmente, pero se siente decepcionado. Sí, claro, por supuesto, sí, por supuesto. Y pensar, y sobre todo sufre la frustración, porque eran personas que hemos tenido con nosotros y además, de hecho, pues por ejemplo, de López Viejo yo fui a la boda, en su primera boda. Luego después con Martín Vasco, pues es una persona que el trato es humano, con Alfonso igual. La frustración de ver que personas que han estado contigo y que no has podido detectar nunca esa realidad, pues son unos corruptos que se han aprovechado de su cargo, que han vulnerado la confianza de los ciudadanos. Es verdad que también se dijo entonces que el Partido Popular madrileño fue especialmente rápido en las destituciones y también lo usaban como herramienta contra el PP diciendo ¿por qué son tan rápidos en el PP madrileño y tan lentos, por decirlo directamente, en el PP valenciano? Sí. Bueno, yo creo que además, por decir algo que tenga interés, pienso yo, lo terrible es que cuando se produce corrupción en el PP valenciano o en el PSOE andaluz, pues la gente vuelve a votar. Yo no sé, esa reacción, la memoria en política es muy fugaz, o sea, y a los 2 o 3 meses la gente se olvida y está en nuevos planteamientos. Pero sinceramente, en este momento de crisis, también hay una crisis profunda de valores. Nuestra sociedad tiene que reaccionar y nadie se debe sentir excluido y todos podemos aportar algo. Vamos a cambiar de tercio, porque también ha sido defensor de... perdón, eso luego, Sí, delegado, defensor. Delegado del gobierno. Y ahora que se habla mucho de los desórdenes y tal, me interesa mucho saber su opinión. En su época de delegado, además hubo muchas manifestaciones, pero me acuerdo que pasó la tragedia de Miguel Ángel Blanco, que es cuando más gente ha salido a la calle en la Puerta del Sol, también el asesinato de Aitor Zabaleta. ¿Cómo en aquel momento el tema de los desórdenes? Bueno, pues diferentes ahora. Es verdad que en aquel entonces había algo que yo nunca creo que se ha contado lo suficiente, que había las llamadas supuestamente de ETA diciendo desalojen tal cosa que hemos puesto una bomba. Al final tú tenías que tomar la decisión si desalojabas. Si era broma o no. No, había unos parámetros muy bien establecidos para saber si era una actuación que respondía con verosimilitud a los planteamientos de ETA. Y al final te daban una serie de parámetros, pero el momento que pasabas cuando decías que no se desaloje por no provocar a lo mejor pues un episodio de pánico, pues lo pasabas mal. Afortunadamente eso ya no ocurre. Había llamadas pues inocentes de un niño diciendo, oiga, que he puesto una bomba en el colegio. Y entonces sabías por qué había sido y no las pasabas, pero eran muchas llamadas. Y luego la calle, pues llegamos a acuerdos y la calle siempre Madrid ha estado muy, podríamos decir, muy propensa a las manifestaciones. Es la capital del reino, están aquí todas las instituciones y es difícil sustraerse de aquello. Había manifestaciones, ahora ya las hay más. Claro, el llegar a un acuerdo en donde, como además lo dice la ley y la legislación, de poder compatibilizar el derecho de los manifestantes y el derecho de las personas que tenemos que ejercer nuestra actividad en todo momento, pues no se ha logrado adecuarlo.
pero evidentemente es un derecho constitucional y eso hay que lo único, intentar entre todos ver que mañana podemos ser nosotros manifestantes y por lo tanto saber entender que cuando se manifiesta la gente tiene un problema y también ver los manifestantes que si pueden de alguna forma derivar el recorrido a un lugar o por un itinerario que cause menos molestia, pues también pensar que ellos son ciudadanos que el próximo día les pillará Ah, con un aprieto cuando van dirigiéndose. Y luego esos casos fue tremendo. Además, aparte de los 5 atentados de ETA que hubo en aquel entonces. en Madrid. Sí, 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 en Madrid. A uno de sus sucesores como delegado del gobierno, el señor Constantino Menéndez, le Méndez, acusaron sí. de usar la policía a su favor político, a favor de una determinada fuerza política. Creo que en su caso no hubo una acusación de ese tipo. Le pregunto, ¿conoció el caso del señor Menéndez? ¿Qué opinión le merece? Con Constantino Méndez, pues Perdón, Méndez, he dicho sí, Méndez. sí, no, pero bueno, quiero decir que luego fue además secretario de Estado. Le iba a decir una cosa, todos los que pasamos por interior, yo además como funcionario, abogado, pues más aún, podríamos decir que siento lo de interior, imprime carácter y entonces mantenemos una cierta relación, no una cierta, una relación y claro, también la historia hay que siempre pensar en el momento en que se desarrolla, analizarla en ese momento para saber o de alguna manera darle la objetividad suficiente. Yo no sé, hombre, tuvo aquel episodio de la manifestación Sí. de Bono y cómo se trató aquel episodio, pero si alguien lo hace es, vamos, detestable el que se pueda utilizar a esas personas extraordinarias, porque yo los conozco perfectamente y además de hecho pertenezco a los dos cuerpos, como comisario honorario y como guardia civil honorario, pues son entrañables, son personas profesionales, son personas entregadas. Puede haber como siempre una oveja negra, pero desde luego también le digo que hay muchas más ovejas negras en otros colectivos que los escasos que puede haber en estos dos Cuerpo. cuerpos homologados internacionalmente, con presencia en muchos países, dando además pues clases de cómo se puede actuar una policía democrática. De hecho, pues cada vez hay menos denuncias contra estos cuerpos. No se pueden politizar estos cuerpos. Es más, yo, por ejemplo, de delegado de gobierno, nunca ya asistía a actos de partido porque entendía que de alguna manera se podía enmarcar mi figura dentro de lo que es la actuación política. No, hay que saber estar, si es que está todo inventado, de verdad. El ser sensible en democracia, pues eso, pues el saber cómo comportarte, cómo dar una imagen a los ciudadanos, y nosotros somos el producto de los ciudadanos. Yo se lo digo muchas veces a ciudadanos que me paran, porque después de tantos años en televisión, la gente te sigue conociendo y te para echarte unos rapapolvos y decir, dígale usted que luego volvemos a votar. Usted se llegó a dar de baja en el Partido Popular cuando le propusieron para defensor del menor Sí, y además me da atención porque fue un candidato propuesto por el PP y apoyado por Izquierda Unida. Creo sí, que el es PSOE, algo... el PSOE se abstuvo, sí, porque entendía que no por mi figura, que mantengo pues una relación institucional. Los que hemos pasado por la transición, ha hablado de Leguina, pues somos muy amigos, pues con mucha, el otro día tomé un café con Chiqui Venegas, que dice que hay mucha gente que estamos además un poco de alguna manera absortos y sorprendidos de cómo se está desarrollando la política. En aquel entonces había entendimiento, consenso, planteamientos de muy, podríamos decir, informados, y hoy esa política que se practica de, bueno, pues dime tú de qué opinas para yo oponerme, o el más, pues anda que tú, pero si es que A usted le acusaron, no sé si era verdad o no, de ser enemigo del botellón. El defensor del menor que quería acabar con el botellón. No sé si esa fue tópico, se considera usted... bueno, afortunadamente en aquel entonces pienso yo que con la aquiescencia, la concurrencia de la Fiscalía, jueces, asociaciones de vecinos, partidos políticos, hicimos una interesante mesa de reflexión sobre el botellón. Y yo sigo pensando, y lo dejo caer a los muchos oyentes o televidentes que nos puedan ver, que hay una irresponsable permisividad con el alcohol en España. Es más, mucha gente dice, las drogas y el alcohol, pero ¿cómo distingue usted que el alcohol es una droga? Permitida, pero es una droga y hay que ver los efectos perniciosos que tiene, cuántas veces el alcohol produce violencia, violencia de género, cuántos hay unos efectos, no sé si le da tiempo a que le contaran una Si es breve porque me metáfora. quedan dos temas después. Pues entonces no, que Baco, el dios del vino, cuando llegó a la tierra todavía no era dios del vino, y entonces encontró un esqueje de vino, lo metió primero en un hueso de pajarillo, como empezó a crecer y no volvía a su reino, lo metió en un hueso de león, y al final lo metió en un hueso de asno, y cuando volvió a su reino ya se hizo el rey del rey del vino, y por eso produce el vino los efectos que produce. Primero te hace alegre como un pajarillo, después arrogante como un león y al final te hace agachar. ¿Cómo es, no? El efecto desinhibidor del alcohol
y el perjuicio que está causando en los jóvenes y el que no nos atrevamos como padres a orientarles de las consecuencias negativas. Y yo no me gustan posturas extremistas, pero de verdad tenemos que reconsiderar con sinceridad como sociedad el fenómeno tan negativo para los jóvenes de lo en menos de 18 años no se debía probar el alcohol. Y hoy viste que el botellón propicia algo que es verdad, a más disponibilidad, mayor consumo. No sé si como le pasaba con los que han sido delegados del gobierno, también ha tenido contacto con los que han sido también defensores del menor en Madrid. Lo digo porque Sí, alguno de como ellos, como Javier don Urra Arturo Canalda, y Arturo Canalda, se hizo claro. muy famoso por su lucha contra la televisión o contra un programa de televisión en concreto por el tema de si usaban o no hijas a sus hijas. No sé si usted Sí, siguió algunos tuvo sí, problemas claro, con la claro. televisión en su etapa. Bueno, yo tú con la televisión también nosotros, además, no sé si recordará usted que con la vicepresidenta entonces del gobierno, Fernández de la Vega, pues tuvimos un acuerdo y fuimos allí a Moncloa e intentamos que hubiera un autocontrol de las propias emisiones de la televisión. En un momento en que la familia no llega a producir el fenómeno más importante y la herencia mejor que pueden dejar a los hijos, que es educar en los valores de todos, que la relación de la familia y la escuela es difícil, que no tenemos una verdadera conciliación en nuestros horarios, en nuestras actividades de la vida familiar y laboral, por lo tanto que somos deficitarios, porque además creemos que los niños vienen con un libro debajo del brazo y no, hay que saber formarse como padres para saber que cómo si de alguna manera se transmite esa educación y los diferentes comportamientos de los niños, el que tengamos una televisión donde hay esos reality shows donde se banaliza el sexo, zafiedad por toda la zafiedad, violencia donde además el violencio triunfa, por lo tanto si los niños ven que el violento triunfa, ¿por qué no incorporar a su forma de actuar también una cierta violencia? Yo creo que tendrían que hacer en favor de una sociedad. Acuérdese del dicho masái que para educar a un niño hace falta toda la tribu. Todos somos educadores y las televisiones en los horarios que hemos marcado como de protección a los menores tendría que ser unas televisiones que por eso no tienen que ser aburridas, mucho más formativas y educadoras. El último tema que quería tratar con usted, este mediático ya más o menos lo he introducido, la última vez que yo le vi a usted en un programa de televisión, no sé si me habré perdido alguna posterior, fue en el programa Salvados de La Sexta, para hablar de desobediencia civil. Y Sí, me llamó mucha atención, no sé si eso fue editado o fue así, porque le comparaba el entrevistador, sí, un gran profesional sin duda alguna, pero le comparaba el hecho de que un diputado de Izquierda Unida en Andalucía, Sánchez Gordillo, hubiera saltado a un supermercado con el hecho de que la presidenta del Partido Popular en Madrid, Esperanza Aguirre, hubiera hecho que no estaba de acuerdo con la última subida del IVA. Y le ponía el contraste de desobediencia y desobediencia. Y me dio la impresión, quizá yo interpreté mal, que tuvo una postura muy comprensiva de, pues sí, desobediencia, desobediencia. no, 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 Y no, mira, no. me llama mucho la atención, digo, bueno, no es exactamente lo mismo, ¿no? Pues no sé, era un día también un cierto desafortunado porque tenía una cierta infección en los ojos, con lo cual estaba todo el rato parpadeando. Y por otra parte, claro, se habla 2 horas y media y salen los temas que entiende, como dice usted, un buen profesional, que entiende que son los que tienen alguna noticia y pues, quizá pues a lo mejor en matices que no puedes aclarar, pero pensar que pueda yo disculpar a unas personas que están vulnerando nuestra propia constitución, asaltando la propiedad privada, vamos, ya de hecho pues la justicia está interviniendo, porque además ya no solo es lo que se hace, sino el ejemplo que se da. Yo entiendo que no está usted a favor de la desobediencia civil, que es lo que podía Bueno, la parecer. desobediencia civil ha habido momentos y episodios, quiero decir que ha habido mucha gente que contra el servicio militar obligatorio pues tenía desobediencia civil, pero unos cauces, una forma de expresarse, no, eso tampoco podemos anatematizar a todos los que la practican, ¿no? Lo que pasa es que todo tiene sus cauces de hacerlo pacíficamente y protestar en un momento determinado contra normas que cree que no son. Quizá la clave sería desobediencia civil aceptable si es pacífica, que sería la Claro, claro, palabra que habría que por añadir. supuesto, pues pacífica, si todo, si precisamente la democracia lo bueno es que todos podemos decir de todo, pero siempre respetando a los demás. Además le iba a decir una cosa, fíjense sobre el ejemplo que antes decía, Sócrates lo decía, que el aprendizaje con la teoría es muy lento, con el ejemplo es inmediato. También tendríamos que pensar que todo eso que se hace a través de los medios de comunicación, el impacto que hace en nuestros jóvenes. Y si nosotros, no sé si nos queda un segundo para decírselo, somos una sociedad que no practica políticas preventivas. Si nosotros queremos terminar con la violencia, o por lo menos amortiguarla, con la violencia de género, con el consumo de drogas, con los accidentes de tráfico, eduquemos desde el primer momento. La educación empieza en la propia programación fetal, los 9 meses de embarazo, que lo tenga la mujer con tranquilidad, sin estrés, ayudada y que no tome a lo mejor, pues no fuma, no bebe. Yo he tenido niños
que han nacido con el síndrome de abstinencia de la madre y ha habido que darles durante mes y medio luminaletas para tranquilizarlos. Por lo tanto, si transmitimos los valores que son de todos, sea de izquierda o derechas, el respeto a los demás, sentido de la responsabilidad, la cultura del esfuerzo, la empatía, la asertividad, tendrán una predisposición natural al bien y un rechazo también natural al mal. Por lo tanto, les dejaremos el mejor bagaje que podemos dejar. Hombre, si lo tenemos o debíamos tenerlo tan claro, intentemos entre todos educar a nuestros jóvenes. Hay unos dichos de Concepción Arenal: educa a los niños y no tendrás que castigar a los adultos, u otro que abre escuelas y cerrarás cárceles. Vamos a empezar vamos a sacar cómo hemos empezado. Usted mismo, antes de que yo lo introdujera, ya reconoció que notaba que había cierto descontento entre la imagen política que hay actualmente. Cierto. Entonces, lo que yo quería comentar es, ¿qué parte de responsabilidad tendría en la mala imagen que pueda tener la clase política, o en el pesimismo que hay en este momento en todas partes, los medios de comunicación, para barrer un poco para casa? Y dos, segunda, ya que es del Partido Popular madrileño, ¿por qué a veces da la impresión de que el Partido Popular madrileño está en oposición al gobierno? Hay un broma quien dice que es más Esperanza Aguirre que Rubalcaba el jefe de la oposición. Las dos cosas, digo. Una, responsabilidad de medios, y luego lo de madrileño. Hombre, yo entiendo que en este momento también, yo, por ejemplo, la única manera de mantener una equidistancia, yo oigo todas las emisoras por la mañana y leo todos los periódicos, porque claro, si unos oyen la COPE y los otros oyen la serie nada más exclusivamente, pues es más difícil entenderse. Hay buenísimos profesionales, pero es más difícil entenderse. Por lo tanto, yo creo que los medios tendrían que también, en este momento de excepción, no voy a dar yo lecciones, que yo soy el más necesitado de ellas, entenderse un poco y tratar. Son medios también que debían educar a la ciudadanía y no ser a lo mejor tan antagónicos unos a otros, algunos no publicar una noticia, publicarla con un sesgo que hoy, insisto, repito, son profesionales, sois profesionales los periodistas, pero a lo mejor en este momento debíamos todos ayudar un poco a quitar la crispación de la calle, pero la crispación además política. Vuelvo a repetir que ya hay un enfrentamiento que lo habíamos superado entre la izquierda y la derecha, una descalificación, unos insultos, por ejemplo, pues a nivel político, los mismos parlamentos. Yo es que soy incapaz de insultar a nadie. Entonces, en la segunda cuestión. Del Partido Popular madrileño. El Partido Popular madrileño. Hombre, Esperanza, pues le gusta pronunciarse sobre todo. Algunas veces, pues dices, roza un poco la imprudencia. Pues claro, en un partido político, hombre, lo ideal sería que dijéramos las cosas dentro del partido. También es verdad que si las dices solo dentro del partido, como siempre hay alguno que tiene un amigo periodista, acaba llegando a todos los sitios. Es un momento en el que tenemos que salir adelante y el Partido Popular, claro, ha pegado un bajón. El PSOE también, lo que no puede ser una tranquilidad, porque se necesita una oposición dura para que no te haga la oposición cualquier personaje o cualquier colectivo. Yo pienso que el PSOE y el PP tendrían que reconsiderar su posición. Yo pienso que es un momento de un cierto suicidio del PSOE y el PP, que eso puede conducir a una amalgama de partidos que nos lleve a la composición política de Italia. Yo insisto, por ejemplo, pues estos temas de la ETA, de los temas de la estructura del Estado, se empieza a reconsiderar las autonomías, pues todos son temas que preocupan a todos los ciudadanos. Y que ¿Va usted a la manifestación por...? Estoy en una boda en Santander. Hombre, ahí yo tengo, claro, como abogada, pues tengo mi idea. Y también no solo hay que achacarlo, sino que nosotros nos hemos dormido mucho. Por eso le decía que tendría que haber los que practican la política en activo diariamente y luego un cogollo de personas muy formadas, muy preparadas, que piensen. Y piensen a medio y a largo plazo y digan, a ver qué nos está haciendo bien. Porque muchas veces las circunstancias precipitan la actuación y algunas veces también las circunstancias ocultan lo que deberíamos hacer. Pues ha sido un placer hablar con usted. No sé si a esta evolución suya que he visto la política con UCD, del PSOE, ahora con el PP, le pondré una frase. ¿Cuál sería su frase para si tuviera que titular la evolución política? ¿A peor? Bueno, ¿De aquí? Que el diálogo siempre es posible, que tenemos que pensar que los demás defienden sus posturas con igual honestidad que nosotros las nuestras, que nunca hay que descalificar, que siempre, como digo, hay aquel salmo que dice... Hay quien dirá que con lo que me está diciendo no parece usted político. Sí, porque ellos los políticos... Porque estamos acostumbrados a los políticos que tienen que pelearse. Pero es que no lo entiendo. Además, fíjese, la crispación que se crea muchas veces siempre va en contra de los que crean la crispación. Normalmente se utiliza la crispación cuando no se tienen argumentos. Luego hay temas muy sensibles como son los servicios sociales, los mayores, los niños, que no pueden crisparse. Eso de salir dando batacazos con temas sociales que a la gente le preocupa, que hay muchos colectivos afectados. La imagen que se está dando de la política
no es la buena, ni mucho menos, y de hecho nos lo están diciendo los ciudadanos. Yo no sé cuándo van, la próxima vez que voten los ciudadanos, cómo van a votar. Desde luego, por una adhesión a los partidos, difícil lo veo cuando hay este porcentaje tan elevado que consideran Me parece que negativo. si hay más partidos, jugará siempre en favor del Partido Popular, puede hacer que el resto pactan contra ellos siempre. Bueno, sí, eso es otra de las cuestiones. No hay derecho que somos un partido democrático que haya posiciones, decir, no, que no gobierne el Partido Popular. Eso son posiciones extremistas, radicalizadas, absolutamente irresponsables, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es todos intentar entendernos. Por eso digo que la política hay que desdramatizarla. Hay que también despolitizar las instituciones. No hay derecho de que al final se diga el Tribunal Constitucional pasa de una mayoría progresista a una mayoría conservadora. Pero ¿cómo se puede decir esas cosas en órganos jurisdiccionales? De verdad, los políticos y sobre todo los partidos tenemos que reconsiderar nuestros planteamientos y hacer una apuesta para acercarnos al ciudadano y para justificar todo lo que estamos haciendo, que estamos haciendo algunas cosas muy mal. Pues con ese llamamiento al diálogo y a acabar con la crispación del señor de Morgades, nos quedamos. Ha sido un placer tenerle aquí. El placer ha sido mío, desde luego. Además, hay una charla entrañable, muy además, como estando en casa, ¿verdad? Muchas gracias por haber venido de parte de Periodista Digital. Muchas gracias a vosotros.